Buenos días, buenas tardes. Vamos a comenzar esta sesión sobre comercio, inversión y trabajo decente, tendencias, desafíos y oportunidades para la región. Mi nombre es Roberto Villamil, soy especialista principal de la Oficina de Actividades para los Empleadores de la Organización Internacional del Trabajo y estoy a cargo de las relaciones y cooperación técnica con América Latina. Voy a moderar este panel, lo cual es un honor para mí y agradezco nuevamente a los organizadores por esta posibilidad de acompañarlos. Seguramente sepan, si tuvieron la oportunidad de leer la nota conceptual que viene en la agenda, más de la mitad de los acuerdos comerciales vigentes contienen cláusulas relativas a temas laborales, sobre todo los que se fueron firmando en la última década, o hacen referencia a instrumentos internacionales vinculados con derechos humanos o los derechos fundamentales en el trabajo. La conferencia sobre financiación para el desarrollo de Addis Abeba resalta la importancia que tiene el comercio y la inversión para lograr el desarrollo, el crecimiento y la creación de trabajo decente y el respeto de los derechos humanos. En el diseño de políticas públicas para atraer inversión extranjera, cada vez existen más acuerdos de cooperación entre estados con el objetivo de que esos acuerdos de complementación y de promoción recíproca de inversiones tengan mención a cláusulas laborales o que hagan un llamado al cumplimiento y al respeto de los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Obviamente, para definir este tipo de acuerdos hace falta la participación activa de organizaciones de empleadores y organizaciones de trabajadores, interactuando con el gobierno al momento de definir cuál es el contenido de esos acuerdos comerciales o de esos proyectos de acuerdos de promoción recíproca de inversión. Para hablar un poco sobre eso y la visión de distintos ángulos, tenemos un panel de primerísimo nivel, que los voy a pasar a presentar. Tenemos a Mira Jerez Bolaños, que es española, es asesora de comercio exterior en la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Colombia, por lo que me contaba hace pocos meses que está acá. Espero que le gusta mucho. Tenemos a María Catalina Gaviria, que es el punto nacional en el centro, que es el punto nacional de contacto de Colombia en las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales de la Dirección de Inversión Extranjera y Servicios del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Y por último, a Eric Campos, que lo habrán visto en uno de los paneles esta mañana, que es el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, de la CUT, pero que también viene en representación de la CSA, la Confederación Sindical Americana. Desde ya les agradecemos mucho su participación. Vamos a aprovechar para al final presentar un video sobre una nueva herramienta que ha diseñado la OIT que les permite, es el Hub sobre acuerdos comerciales y cláusulas laborales, que les puede permitir conocer país por país o acuerdo comercial por acuerdo comercial cuáles incorporan cláusulas vinculadas a los aspectos laborales. Tiene información sobre más de 100 acuerdos bilaterales, multilaterales o interregionales, y en la cual están involucradas más de 140 economías. También aprovecho para recordarles que también existen otros instrumentos de la OIT que son fácilmente accesibles en nuestra página web, www.ilo.org, que son de utilidad para para el análisis de este tipo de temas, como la Declaración sobre Empresas Multinacionales. Y les recuerdo por último que tenemos un helpdesk que es accesible para todas las empresas o trabajadores que requieran información para recibir orientación sobre cómo adecuar sus operaciones empresariales a las normas internacionales del trabajo. Y bueno, vamos directamente al panel. También había una serie de preguntas orientadoras que las leo rápidamente sobre cuáles son las tendencias que se observan a nivel regional sobre el contenido y alcance de las cláusulas laborales en los instrumentos internacionales de comercio, cuál es la participación que tienen los actores sociales en su elaboración, monitoreo y seguimiento,
¿Y cuál es el rol de las agencias que se dedican, entre otras cosas, a la promoción de la inversión extranjera para potenciar el impacto positivo de la inversión en la creación de trabajo decente y empresas sustentables? Y bueno, le doy la palabra a Nira para que nos haga el honor de dirigirse a nosotros. Gracias. Sí. Hola, bueno, buenos días a todos y a todas. Es un placer formar parte de este panel, así que muchas gracias a la organización por invitarnos, porque, bueno, para ICEX España Exportación e Inversiones es cada vez una prioridad mayor el fortalecer, bueno, la debida diligencia en derechos humanos y la sostenibilidad como ejes transversales de nuestra actividad en el exterior. Esta reflexión de fortalecer sostenibilidad, derechos humanos, condiciones de trabajo decente en comunidades, en los mercados en los que operan las empresas españolas, vienen de un claro contexto actual en el que tenemos ciertos elementos como bueno, el tsunami legislativo con el que contamos en la Comunidad Europea, en la Unión Europea, y que también se está fortaleciendo en la región latinoamericana, como la presión de los inversores o como los nuevos hábitos de consumo y de mercado. ICEX, en ese sentido, ha desarrollado varias herramientas, varias iniciativas de transformación social para que la actividad de las empresas españolas tenga un claro efecto en las comunidades locales de los mercados exteriores de los países emergentes y, por supuesto, en las condiciones de trabajo de estas comunidades. En ese sentido, la principal herramienta con la que contamos es el programa ICEX Impact Plus de negocios inclusivos y sostenibles, que es el foco en el que quería centrar hoy mi intervención, porque es un ejemplo paradigmático, de cómo las agencias de promoción exterior y de promoción de exportaciones pueden generar impactos reales y tangibles en los mercados exteriores en los que operan. Este programa nace en 2017 precisamente en este país, en Colombia, en la búsqueda por nuevos nichos de mercado, por nuevas oportunidades para las empresas españolas y con el objetivo de, como decía, generar impactos en las comunidades. El requisito de este programa es que aquellas líneas de negocio que desarrollan las compañías españolas de alguna manera vinculen en su núcleo, desde su núcleo, a poblaciones de bajos ingresos, a lo que se denomina normalmente base de la pirámide. En este sentido nos queremos no alejar, pero hacer una aproximación desde otro lado. Queremos superar la, por supuesto, necesaria y positiva responsabilidad social corporativa, pero creemos que las empresas pueden hacer mucho más por generar condiciones dignas para las comunidades en los mercados emergentes. En ese sentido, lo que planteamos desde ICEX no es un programa de financiación de proyectos sociales. Lo que planteamos es un acompañamiento integral a las empresas que realmente estén interesadas por hacer las cosas de otra manera y prestamos tanto formación en cuestiones de debida diligencia, de trabajo decente, de sostenibilidad ambiental, de sostenibilidad social, todo desde un prisma de innovación social y desde el convencimiento de que la empresa puede actuar de otra manera, y además de eso hacemos un acompañamiento desde el inicio en la búsqueda de oportunidades en terreno hasta la búsqueda de financiadores o la búsqueda de socios y aliados que creemos que son muy necesarios, como pueden ser fundaciones, ONG, que ayudan a engrasar lo que es el proyecto. Todos sabemos que ahí hay unos intereses de mercado que claramente tiene que tener la empresa por su razón social, que tienen que converger con los intereses de desarrollo de las comunidades. Este programa, como decía, nace en 2017 en Colombia con 13 empresas españolas vinculadas. Se hace una investigación de cuáles son las oportunidades que se pueden localizar en este mercado
y se localizan diferentes oportunidades vinculadas a sectores tan variados como son las TIC, el turismo sostenible o sobre todo el ámbito agroalimentario, que en esta región del mundo es tan importante. Y de ese bootcamp que se hace, de ese viaje que hacen las empresas españolas para conocer, nacen 6 modelos de negocio diferentes, con un impacto directo en las comunidades y generando unas condiciones laborales decentes y una alternativa de vida para esas personas. Hoy en día contamos ya con más de 20 iniciativas a las que hemos apoyado en Colombia, y contamos con 6 mercados más en los que se ha lanzado el programa. Esos mercados son Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Argentina y Marruecos. Por lo que, como pueden comprobar, predomina la región latinoamericana. Estamos convencidas de que podemos generar un impacto realmente importante en la región y en eso seguimos trabajando. Y como bien decía antes, sí que existen algunas empresas que por el sector en el que desarrollan su actividad, por su capacidad innovadora o por su capacidad de generar valor, son más susceptibles de poder desarrollar una línea de negocio como esta, que por supuesto tiene sus complejidades, pero estamos convencidos de que los negocios inclusivos tienen cabida en todos los sectores. Y hemos comprobado que tanto en TIC, turismo sostenible, agroalimentario, como comentaba antes, y en muchos otros hay espacios de oportunidad para generar este tipo de proyectos. Y bueno, ese es nuestro diamante, ese es el programa que más hemos desarrollado, pero últimamente también estamos complementando nuestra acción y precisamente el mes pasado, el mes de junio, hemos anunciado el lanzamiento de otro programa para generar cadenas de suministros sostenibles de empresas españolas. Esto lo hacemos, como siempre, en alianza. Creemos que las alianzas, cuando se habla de impacto social, son cruciales, son necesarias, y en esta ocasión nos hemos aliado con el Pacto Global de Naciones Unidas, con la Red Española y con el Instituto de Crédito Oficial de España para desarrollar un nuevo plan de desarrollo de, como decía, cadenas de suministro, prestando capacitación a 5.000 empresas españolas, internacionalizadas y no internacionalizadas, con el objetivo de que estas cadenas se generen un impacto positivo y que estas empresas, tanto en España como en los mercados exteriores, poniendo especial foco en los mercados emergentes, generen oportunidades de vida y condiciones laborales decentes. Por mi parte, eso sería todo. Creo que es evidente el potencial que tienen los organismos como ISEX de promoción de exportaciones y de inversión en el exterior para generar este tipo de impactos. Por supuesto, como siempre. ¿Hola? Por supuesto, como decía, solo se requiere de voluntad y de dedicar recursos a lo que realmente es importante. Y bueno, desde España seguiremos potenciando esa línea de trabajo y abiertos a colaborar con cualquiera de las entidades que hoy están aquí en el foro. Muchas gracias. No hacer comentarios ahora. Hola, sí. No voy a hacer comentarios ahora, los dejamos para el final, así tenemos la posibilidad de que los participantes puedan hacer preguntas también. Pasamos entonces a María Catalina, que nos va a hacer una presentación referida al tema. Gracias. Gracias, Roberto. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar acá con todos ustedes, con mis colegas y compañeros panelistas Eric y Nira. Si pudieran proyectar, por favor, la presentación. No se proyecta acá. Perfecto. Muy bien. Perdón, debo apuntar eso ya. Pero para pasar a la siguiente diapositiva.
No, pero para pasarla. Listo, listo. ¿Pero la paso yo o ustedes desde allá? Bueno, muy bien, no importa. Muy bien, la presentación la quisiera enfocar bastantes inconvenientes, pero bueno, lo superamos. En todo caso, lo que quisiera comentarles es que quiero abordar esta ponencia para enfocar el tema, en la pregunta orientadora que tienen en la nota conceptual acerca de la evolución de las cláusulas en materia en materia laboral en los acuerdos internacionales de inversión y en los tratados de libre comercio. Y muy particularmente también el otro lado, que es el tema, el concepto de conducta empresarial responsable, que desde ahí es de donde nace la necesidad de esas cláusulas, tanto en materia laboral como ambiental, como de derechos humanos. Y para empezar, quisiera comentar que los tratados de libre comercio y los acuerdos internacionales de inversión son herramientas que han sido utilizadas por los países para incentivar el crecimiento económico, fundamentalmente porque es una forma de aumentar la producción nacional, las exportaciones y atraer inversión extranjera directa. Y a la vez tener en cuenta que pues, las empresas son el motor, son el eje central de esas políticas de comercio e inversión porque son el motor de la economía, son la fuente de crecimiento y de generación de empleo de los países. Y también a la vez hay que tener en cuenta que de por sí la actividad empresarial puede generar impactos adversos sobre el ambiente y la sociedad en la que actúan. Y en esa medida se hace necesario que las empresas tomen las medidas necesarias para mitigar y prevenir esos posibles efectos adversos que pueden generar en la sociedad en la que operan. Y de ahí viene entonces esa necesidad que las empresas incorporen en sus políticas y estrategias ese tema que en últimas viene siendo la conducta empresarial responsable, es decir, que las empresas actúen de manera socialmente responsables en el entorno en el que actúan. Y ese concepto de conducta empresarial responsable es lo que está plasmado en las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales. Voy a ensayar a ver si ya. Perfecto. Entonces, dado ese panorama, ese contexto que les he comentado, de ahí ha venido surgiendo la necesidad que en los acuerdos internacionales de inversión y en los tratados de libre comercio se incorporen cláusulas que den respuesta a ese tipo de instrumentos como las líneas directrices de la OCDE, así como el cumplimiento de las leyes y normas tanto nacionales como internacionales que se tienen en diversas materias, entre ellas derechos laborales, pero también derechos humanos, medio ambiente, transparencia, lucha contra la corrupción, etc. Y esas cláusulas han sido incluidas han venido recientemente siendo incluidas de manera frecuente por los países en sus negociaciones de acuerdos internacionales de inversión y de tratados de libre comercio. Y usualmente están reflejadas con lenguajes en los que se pretende que los gobiernos no incentiven la inversión extranjera disminuyendo estándares laborales o ambientales o de derechos humanos solo por el hecho de con ello atraer inversión extranjera, sino que por el contrario deben garantizar que las empresas y los inversionistas cumplan esos estándares a los que están llamados. Y también ha habido también la práctica de incluir cláusulas denominadas de responsabilidad social empresarial y conducta empresarial responsable, en las que se hace un llamado a que las empresas observen esos principios y normas que están contenidos, por ejemplo, en las líneas directrices, que incluye además, como está previsto en las líneas, no solo temas de empleo y relaciones laborales, sino también otras temáticas como medio ambiente, derechos humanos, transparencia, lucha contra la corrupción. Muy bien. Ahora, quisiera pasar a un ejemplo específico en la práctica, cómo está siendo manejado el tema al interior de la Alianza del Pacífico. Los países de la Alianza del Pacífico, o sea, Chile, Colombia, México y Perú, tienen suscrito un acuerdo de libre comercio. En ese acuerdo hay disposiciones específicas en materia de responsabilidad social y allí se hace un llamado a que las empresas y los inversionistas
que comiencen operaciones en alguno de los países miembros, Estados miembros de la Alianza del Pacífico, cumplan con esos estándares de conducta empresarial responsable, y específicamente se hace un llamado a observar lo dispuesto en las líneas directrices de la OCDE. Y para ello hay también como una posibilidad que los 4 países miembros de la Alianza del Pacífico trabajen conjuntamente en este tema particular de conducta empresarial responsable. Y con base en ese mandato o en lo que está previsto en el acuerdo, es que entre los 4 países hemos visto que existe una gran oportunidad para que ahondemos en esa mención que está en el Tratado de Libre Comercio, de tratar de hacer sinergias para que trabajemos conjuntamente en aras de cumplir con los compromisos derivados de nuestra adhesión a las líneas directrices y asegurar que las inversiones que se realicen en los países de la Alianza cumplan con esos estándares de responsabilidad social empresarial y de conducta empresarial responsable. El grupo ya fue autorizada su creación, digamos, dentro de la estructura institucional de la Alianza del Pacífico, y lo que esperamos es que prontamente podamos darle operatividad y comience a tener labores el grupo. Y dentro de las funciones que se tendría previsto es que los países, pues en primer lugar, tratemos de identificar y compartir las experiencias que hemos tenido para tratar de implementar lo que está dispuesto en las líneas directrices, y a su vez entre todos los 4 países generar sinergias para pues aumentar el conocimiento por parte de las empresas de la existencia del concepto de conducta empresarial responsable, y que además están llamadas las empresas a cumplir con esos estándares, esas recomendaciones que están contenidas en las líneas directrices. En suma, ese era el mensaje que les quería transmitir, y estoy muy atenta a nuestro moderador Roberto para generar una discusión y conocer sus preguntas e inquietudes al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, María Catalina. Bueno, vamos a seguir entonces adelante con las presentaciones iniciales, y ahora le damos lugar a Eric para que nos haga comentarios. Gracias. Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Lo primero, agradecer porque me toca cumplir la cuota de género en esta mesa, así que eso está muy bien, habla muy bien de este foro. Saludar, por supuesto, a María Catalina Gaviria, a Nira Jerez, a Roberto. Bueno, nuestra ponencia o exposición más bien tiene que ver con un relato que se erige desde el sindicalismo, por lo tanto tiene ese sesgo y busca, ¿no?, o tiene por objetivo, estas palabras que voy a leer, una mirada más bien crítica de los acuerdos de libre comercio, la necesidad de avanzar, por supuesto reconociendo que estamos transitando en un tiempo histórico complejo. Ahora bien, para nosotros, avanzar significa poner al centro a los seres humanos, al trabajo decente, y entender que estamos transitando hacia un modelo de desarrollo mucho más complejo y desde nuestra perspectiva idealmente post-neoliberal. Los tratados de libre comercio, en nuestro entender, los tratados bilaterales de promoción, protección recíproca de las inversiones y todo otro tipo de acuerdo internacional o regional que fomente de manera exclusiva el libre comercio y el libre albedrío de las empresas transnacionales, deben, en nuestra opinión, ser repensados y reemplazados por acuerdos más amplios que, junto con fortalecer las relaciones comerciales y de inversiones entre nuestros países, prioricen el desarrollo económico y social y una participación mucho más amplia y profunda que tenga, en nuestra opinión, insisto, a la base, entre otras cuestiones, el respeto a la libertad sindical. Las políticas de promoción y protección de las inversiones que tienen los países de la región siguen sin dar respuesta a las necesidades de los pueblos. En la CCA hablamos de una arquitectura de la impunidad en la que se sustentan las empresas transnacionales
y que ha servido para que los beneficios y protección a sus inversiones se incrementen, generando enormes impactos en nuestras sociedades. Los sistemas judiciales de nuestros países, heredados desde la dictadura, se han constituido en reserva e instrumento para el impulso de iniciativas reaccionarias y de desestabilización institucional, en muchas oportunidades promovidas por los intereses de las empresas transnacionales. Para garantizar la vigencia del Estado de Derecho es imprescindible reformar los sistemas judiciales nacionales y el ordenamiento jurídico internacional de manera que se garantice la primacía del derecho internacional de los derechos humanos por encima del derecho comercial privado expresado en los tratados de libre comercio e inversiones. Un efecto cada vez más visible de esta lógica son las demandas que gran parte de los países de la región deben enfrentar de parte de las empresas transnacionales. Hasta diciembre del 2020, los países de América Latina han sido demandados 303 veces, lo que representa un 27,4% de los casos de empresas transnacionales en contra de gobiernos a nivel mundial. Los gobiernos han sido condenados a pagar a inversores cerca de 32.000 millones de dólares. Con solo un tercio de ese monto, se superaría la pobreza extrema en 16 países latinoamericanos, de acuerdo a los datos extraídos de los informes de Naciones Unidas. Al mismo tiempo, estas mismas empresas que se presentan como contribuyendo al desarrollo de nuestros países, no respetan los derechos laborales, reproducen el trabajo en condiciones de informalidad y precariedad, desconocen el vínculo laboral y limitan el ejercicio de los derechos de la libertad sindical y la negociación colectiva. Para garantizar la vigencia del Estado de Derecho, es imprescindible reformar los sistemas judiciales nacionales y el ordenamiento jurídico nacional e internacional, de manera que se garantice, eso ya lo dije, ¿verdad? Sí. Se me fue el puntero. A todos nos pasa. Bueno, hablábamos recién entonces que rechazamos las políticas de protección a la inversión extranjera que colocan el derecho mercantil por sobre los derechos humanos y ofrecen a las empresas transnacionales la oportunidad de mandar a los estados por sus políticas públicas y regulaciones. A pesar de lo anterior, creemos que hay una oportunidad de potenciar el intercambio regional y enfrentar con una estrategia conjunta nuestro lugar y rol en el comercio mundial. Ello, por cierto, lo reiteramos, debe ser sobre la base de la defensa de los derechos humanos y también de quienes lo promueven y lo defienden. No es aceptable que en nuestra región tengamos un número significativo de asesinatos vinculados a la defensa de los derechos humanos en los distintos ámbitos, laboral, medioambiental, sindical, entre otros. Destacamos sí dos casos de oportunidad. Primero, dos casos que pueden significar una oportunidad, ¿no? El primero, Chile, donde su nueva constitución, si así se ratifica el 4 de septiembre, va a garantizar el derecho al trabajo decente, por lo tanto a huelga, a negociación colectiva por rama y a sindicalización. Todos derechos que existen, por supuesto, en el mundo civilizado. Creemos que en la medida que los estados se robustecen, sus arquitecturas de derecho, pueden enfrentar con más solidez y equilibrio la apertura económica. Por eso es importante que Chile, que es una de las economías más abiertas del continente, refuerce su garantía de derechos humanos fundamentales en la nueva Constitución. Así también saludamos con mucha expectativa la propuesta del gobierno electo en Colombia de reducir la explotación de combustibles fósiles y esperamos que logre avanzar en su propuesta sin reproducir formas de mercantilización de la naturaleza y sin enfrentar el ataque por parte de las empresas transnacionales a través de las demandas de inversionistas contra estados amparadas en los tratados de libre comercio, como ya lo han hecho en otros países del norte global cuando estos han dado paso hacia una transición. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric. Bueno, luego de esta primera ronda de intervenciones, abrimos la posibilidad para que el público pueda hacer alguna pregunta. Por favor, en voz alta. Gracias.
Gracias a ti. Bueno, muchísimas gracias por tu pregunta. Fue un placer comentar antes el trabajo que están realizando desde tu organización y cuál es el enfoque de nuestro trabajo en la Embajada de España. Como la mayoría de ustedes supongo que sabrán, en la Unión Europea se está aprobando, está en proceso de aprobación, la nueva directiva de derechos humanos que aplica directamente a las empresas que radican en Europa y por supuesto a todas y cada una de sus filiales en el exterior. Esta directiva está en proceso de aprobación mediante las diferentes instituciones de la comunidad y por supuesto tendrá que ser traspuesta por todos y cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea. Más allá de esa ambiciosa nueva normativa, el Estado español ha ido reforzando sus políticas en debida diligencia y en sostenibilidad. Por supuesto, como bien apuntas, la obligatoriedad de cumplir con estos estándares es todavía un reto porque sabemos que requiere de de espacios de conversación con las empresas en los que desde luego se está reforzando la entidad de la que yo provengo, que es la Oficina Económica y Comercial y su matriz en Madrid es ISEX, está desarrollando un plan ambicioso. Como les decía, la sostenibilidad es uno de los ejes de nuestra actividad en el exterior y por supuesto dentro de la sostenibilidad se comprende las buenas prácticas en materia de trabajo decente y de respeto y promoción de derechos humanos en exportaciones. Se está haciendo, como te comentaba previamente, un esfuerzo, particularmente en los mercados latinoamericanos y en el mercado colombiano, ya no solo desde ISEX, sino que la propia embajada ha desarrollado un comité de empresa y derechos humanos para reforzar la actividad de las compañías y su compromiso con la conducta empresarial responsable, pero como sabemos, este es un camino arduo, pasa por muchísimas negociaciones y todavía queda mucho trabajo por hacer, pero la apuesta es clara. Se quiere reforzar la imagen de España y la imagen de las compañías españolas como promotoras de no solo crecimiento económico, sino también mejora de las condiciones de desarrollo en todos sus sentidos en los mercados en los que operan y en ese sentido se está avanzando. Por supuesto, creo que la actividad de organizaciones como la tuya y el trabajo que me comentabas que realizan para evaluar cuál es la situación y cuál es el punto de partida es crucial, porque creo que es muy importante señalar cuáles son las deficiencias para poder seguir avanzando en una mejora de este tipo de comportamientos y bueno, seguimos en el camino y seguiremos reforzando todas las políticas públicas y todas las acciones que desarrolle el Gobierno de España, tanto a través de sus diferentes organismos en el propio país como en sus representaciones en el exterior. No sé si doy más o menos una idea de lo que respondías, pero bueno, espero que haya podido aclarar tu cuestión. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta de parte del público? Sí, por favor, si puedes presentarte y hacer la pregunta. Muy buenas tardes, mi nombre es Stephanie Barreto, yo soy abogada de la Central Unitaria de Trabajadores, integrante también de la CSA, mi central. La primera pregunta es para los tres panelistas, quien desee responderla. Recientemente, pues la Conferencia Internacional del Trabajo añadió la seguridad y la salud en el lugar de trabajo dentro de los principios y derechos fundamentales del trabajo. Ese nuevo reto que asume pues el mundo y también en ese sentido, hoy hablando de desafíos y oportunidades, ¿cómo podría verse o cuál es la perspectiva de sus organizaciones de qué manera
la conducta empresarial responsable, las empresas debe adoptar ahora este derecho fundamental en sus escenarios y en sus retos de aquí en adelante, si lo venía o no, pues acogiendo. Y lo segundo es para Catalina Gaviria, no, de verdad no conozco el tema de las alertas tempranas, que esta mañana hablaban las personas de la Defensoría del Pueblo, como un elemento esencial para la discusión de la conducta responsable y de la defensa de los derechos humanos. Desde los puntos nacionales de contacto también se podría plantear o se ejerce este tema de las alertas tempranas, o bueno, ¿cómo es un poco eso ahí? Gracias. Gracias, Stephanie, por tu pregunta. Para comentarte que en el caso del Ministerio de Comercio, donde tiene su asiento el Punto Nacional de Contacto de las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales, nosotros estamos empoderados con dos funciones principales al ser países adherentes a las líneas. Es, en primer lugar, difundir a toda la sociedad en general, incluyendo empresas, ONGs, como muy malo, si me están oyendo. Bueno, como les comentaba, Stephanie, la función es difundir la existencia de las líneas directrices a la sociedad civil, a las ONGs, a los sindicatos, a la academia y a la sociedad civil en general. Y también darles a conocer que existe un mecanismo que maneja los puntos nacionales de contacto, a través del cual cualquier persona, sea natural o jurídica, puede dirigirse a un punto nacional de contacto, en este caso el de Colombia, para presentar quejas en las que indiquen que una empresa multinacional que tiene operaciones en el país puede estar incumpliendo las disposiciones de las líneas directrices en cualquiera de sus capítulos, en los que tiene las temáticas pues, que abarca las líneas directrices, incluyendo derechos humanos o empleo y relaciones laborales o medio ambiente. En esa medida, a través de ese mecanismo, se puede dar solución, una posible solución a la problemática que está presentando la persona que presenta la solicitud, de tal forma que el Punto Nacional de Contacto pueda actuar a través de buenos oficios para que las partes en conflicto, la empresa y la persona que presenta la queja, puedan llegar a una solución a esa problemática que están enfrentando. Entonces, ese es el mecanismo con el que cuenta el Punto Nacional de Contacto para tratar de dar solución y ayudar a las partes en conflicto a que puedan encontrar una solución a esa problemática. Sobre la primera pregunta, de seguridad y salud. Sí. Bueno, yo primero creo que está muy bien que esté ratificado como un derecho, pero nosotros creemos que la seguridad y salud son dos cuestiones fundamentales a la hora de ejercer la labor, ¿no? El trabajo. Y por lo tanto es un desde, y yo creo que estamos avanzando muy rápidamente en garantizar el derecho a la seguridad y salud laboral, al menos en los espacios de trabajo en Chile. Y yo diría que tiene doble utilidad, porque claro, le sirve también al empleador, por supuesto al trabajador, pero por sobre todo porque los alcances a los que hemos llegado en materia de seguridad y salud laboral son producto del diálogo social efectivo, lo que por lo tanto nos permite dejar atrás esta idea de un diálogo social retórico, escenográfico, y sino más bien un diálogo social que efectivamente afecta a los cuerpos y las cuerpas de las personas, diría un biopolítico. Pero me parece que eso opera para el trabajo formal. El problema es que la economía, y particularmente la economía latinoamericana, tiene grandes índices de informalidad. Y allí la seguridad y salud laboral sí es retórica, porque no hay políticas públicas que lo protejan, porque no hay políticas públicas que reconozcan ese tipo de trabajo o que fomenten su formalización. De todas maneras, creo que, por lo menos en el escenario chileno, las posibilidades que se abren con la nueva Constitución va a permitir la reconstrucción de una institucionalidad que fue echada abajo con la dictadura. Tenemos 50 años de un modelo de relación laboral precarizado,
y si bien la nueva Constitución no lo va a resolver, pero le da una nueva, nosotros decimos, nos da una nueva cancha para jugar. Y nos parece que eso es muy relevante porque, insisto, no solo en términos de protección, sino que también en términos de fortalecer el diálogo social. La nueva Constitución, entre otras cosas, va a permitir la formación de los comités de empresa, donde a partir del diálogo permanente nos podemos poner de acuerdo en producción, en condiciones y, por supuesto, lo mínimo, en condiciones de seguridad y salud laboral. Gracias, Eric. Veo que llegó Reginaldo. Si estás disponible y nos querés acompañar, tenemos 5 minutos que nos quedan. Me gustaría que aproveches para poder dar tu mensaje. Y ya preparo una pregunta para todos, que me gustaría luego de la intervención de Reginaldo. ¿Cómo ven ustedes la participación de particularmente ustedes dos, la participación de las organizaciones empresariales y las organizaciones de trabajadores en todo este proceso? Tanto en lo que tiene que ver con la promoción comercial, la captación de inversión extranjera, la incorporación de este tipo de principios en los acuerdos comerciales o de promoción conjunta de inversiones. ¿Qué rol le asignan a estas entidades? Así que no sé si estás pronto. Pues, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Inicio disculpándome por una confusión con la agenda. Creí que era más tarde la reunión. Una disculpa a todos ustedes. Pues muy breve, muy sintético. Entiendo que el tiempo es muy poco, pero sí quisiera hacer algunos pequeños comentarios atendiendo a las preguntas. Desde luego agradeciendo la invitación y poder participar junto con ustedes. Bueno, ¿qué tendencias se observan a nivel regional sobre el contenido y alcance de las cláusulas laborales e instrumentos internacionales de comercio? De acuerdo con la OIT, existe una creciente tendencia a la incorporación de cláusulas laborales en los tratados de comercio internacional, misma que hasta 2009 es claramente creciente en lo que se refiere al número de tratados comerciales firmados, como hace aquellos que incluyan cláusulas laborales. Los tratados de libre comercio denominados de primera generación son los que han incorporado en las últimas décadas apartados específicos sobre derechos laborales, los cuales están íntimamente relacionados con temas de derechos laborales, entre los que están íntimamente relacionados con temas sobre derechos humanos, debida diligencia, que van enfocados además a prevenir cuestiones de acoso en el lugar de trabajo, trabajo infantil o trabajo forzoso, e incluso a promover cuestiones de equidad de género o de protección y de salud en el trabajo. Para irme a la parte más relevante, se establecen desde luego como requisito, como inversiones en futuras revisiones salariales, todos estos temas que se relacionan con la región América del Norte. Este tipo de preceptos se encuentran contenidos en el capítulo 23 sobre cuestiones laborales. Bajo este mecanismo, por ejemplo, en México se tiene que dar cumplimiento y regular dentro de su legislación nacional el respeto a los derechos laborales internacionalmente reconocidos, a saber, la libertad de asociación y reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, la abolición efectiva del trabajo infantil, la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y otras protecciones laborales para niños y menores, eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio y promover el trabajo digno, libre de cualquier tipo de discriminación, un entorno de trabajo seguro y saludable. ¿Qué participación tienen las organizaciones de los trabajadores y de los empleadores en la elaboración, monitoreo y seguimiento? Las organizaciones de trabajadores y empleadores pueden participar en el proceso de elaboración, así como en el monitoreo y seguimiento de las cláusulas mediante organismos tripartitas, como lo es la OIT, o incluso a través de procesos de vinculación tripartita a nivel nacional. Sin embargo, en muchas ocasiones, por falta de información o por falta de especialistas altamente calificados o de estructuras que permitan la participación activa, a través del diálogo no se participa con la suficiente fuerza.
En México, por ejemplo, durante el proceso de negociación del TEMEC, el sector empresarial formó parte de dicho proceso a través del cuarto de junto, asegurando que las necesidades e inquietudes del sector empleador mexicano fueran consideradas en los procesos de negociación. Durante este mismo proceso y de manera muy particular, Coparmex participó activamente en la redacción y construcción del capítulo 27 sobre anticorrupción, en el que también se establecen mecanismos de debida diligencia que permitan garantizar los derechos humanos en México. Los principios rectores de este mecanismo son el buen gobierno, la integridad de funcionarios, el Estado de Derecho, y que a partir de ello se pueda cumplir con el objetivo de garantizar de manera el derecho humano de acceso a la información pública. Sobre este punto no hay que olvidar que al solicitar, recibir y difundir información es un derecho humano, como en el caso de México está avalado jurídicamente a través de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde el año 2015. Finalmente, ¿qué rol tienen las agencias de promoción de inversión extranjera para potenciar el impacto positivo de la inversión en el trabajo decente? Para dar respuesta a este interrogante, no debemos olvidar que el trabajo decente está contenido en el ODS 8 de la Agenda 2030 y por ende se convierte en un tema prioritario y de agenda compartida para todos los actores de la actividad económica involucrados y comprometidos con estos objetivos y metas planteadas en esta agenda. En este sentido, la promoción e incentivo del trabajo decente es una tarea de todos, es tarea de los gobiernos que deben garantizar la normatividad idónea y los mecanismos de facilitación regulatoria a fin de garantizar que cada vez un mayor número de empresas se establezcan y funcionen a través de mecanismos de formalidad y en un clima favorable. Es de aquí que en Coparmex estamos iniciando una iniciativa, un nuevo punto de partida. Nos hemos dado cuenta que requerimos reiniciar el diálogo en todos los sectores y estamos queriendo proponer un nuevo modelo que hemos denominado modelo de desarrollo inclusivo, en el cual comparte desde luego algunos de los principios y preceptos internacionales sobre derechos humanos, en tanto que se rige por principios de respeto a la dignidad humana, la libre competencia, un régimen democrático y de derecho y la acción solidaria, subsidiaria, responsable e incluyente de la sociedad y del gobierno, estableciendo a la empresa como motor de cambio y el respeto de las libertades y los derechos humanos mediante el fortalecimiento del Estado democrático y de derecho, al impulso de políticas económicas de mercados solidarias y el desarrollo inclusivo y sostenible como pilares fundamentales de dicho modelo. Gracias. Muy amable, gracias. Bueno, y antes de darles paso a que cuesta la pregunta, les pido que lo hagan en 1 minuto. Gracias, Roberto, por la pregunta. Y desde el punto de vista del Punto Nacional de Contacto de Colombia, de las líneas directrices de la OCDE, y muy en línea con lo que preguntaba Stephanie al principio, nuestro papel para tener, digamos, una tarea que hacer en temas de derechos laborales es, en primer lugar, es difundir las líneas directrices para que las conozcan los sectores laborales y de esa manera estén monitoreando el cumplimiento de las empresas, que hacen las empresas en la observancia de los temas relacionados con empleo y relaciones laborales del capítulo de empleo y relaciones laborales de las líneas directrices, perdón, la redundancia. A su vez, nosotros tenemos ese papel de difundirle, por ejemplo, a las agencias de promoción de inversiones, en nuestro caso a ProColombia, la existencia de las líneas para que ellos en el cumplimiento de su labor de atraer inversión extranjera a Colombia tengan esa noción y ese conocimiento que deben de propender por atraer inversión que sea responsable. Y nosotros también, a su vez, en nuestro papel también de difusión de las líneas, cuando lleguemos a las empresas es para decirles también que tienen el deber ser de observar esas recomendaciones que están contenidas en las líneas, porque precisamente todos nosotros como sociedad, como consumidores, estamos siendo cada vez más exigentes con las empresas
de tal forma que actúen de manera responsable y cumplan con esos estándares internacionales y también con lo que está previsto en las leyes y legislaciones nacionales en materia no solo de derechos laborales, sino también ambientales, de derechos humanos y de otras temáticas que son lo que hacen que precisamente la inversión extranjera pueda contribuir al desarrollo sostenible de un país. Y bueno, por mi parte ya para terminar, Roberto, al igual que la compañera María Catalina, creo que la Secretaría de Estado de Comercio cumple una función básica tanto en la difusión de estos principios y estos tratados internacionales relacionados con la debida diligencia en derechos humanos y las condiciones laborales que deben cumplir las empresas españolas. Cumplimos una función muy importante en esa difusión desde ISEX y desde las oficinas comerciales en el exterior, pero también cumplimos un papel de organismos tractores de esa transformación a través de la generación de espacios de diálogo de las organizaciones empresariales que comentábamos antes, de empleadores con comunidades locales en los mercados exteriores y por supuesto con las representaciones en el exterior. Creo que ese diálogo es crucial para que realmente podamos estar todos los agentes sociales y todos los agentes relevantes en este cumplimiento de los estándares básicos de actividad responsable de la empresa. Para que estemos en la misma página, primero tenemos que conocer cuáles son las necesidades y cuáles son las prioridades de los otros para poder converger. Funciones básicas, tanto de las autoridades españolas como de las representaciones en el exterior, de difusión de estas obligaciones y de establecimiento de espacios de co-creación y de diálogo con los diferentes actores relevantes. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos un video, como les decía, que creo que dura unos 7 minutos. Si estamos en condiciones de proyectarlo, lo hacemos ahora. Y después, si nos queda algo más de tiempo, podemos seguir conversando. Y a ustedes, si quieren ver el video, me parece que lo mejor va a ser sentarnos enfrente. Adelante, si está disponible. Buenas tardes. Estoy muy feliz hoy para presentarles el estado de la o para copiar el enterrado es una informativa del texto de las instituciones más bilaterales y más de 140 condiciones laborales estructuradas en países 20 partidas. El trabajo principal de las instituciones laborales están también están dos últimas décadas que ha producido tanto de los organizaciones laborales. A día de hoy, estos representan 50 de los 100 muy por encima. Ya podemos empezar. Esa es la página de en la parte superior, los filtros que determinan seleccionar un país o pueden decidir más a la derecha pueden ver las laborales. Estas categorías reflejan las tres de obligaciones de operación y
facilita. Cada una de estas a su vez a seleccionar el trabajo de los cuáles contienen clasificadas en esas secciones. Durante el texto, tal como ahora, queremos saber cuáles hay en las reglas. Seleccionamos el tipo obstrumental. Desmarcamos. En el mapa, el color de cuáles hay. Más abajo, cuenta cuáles hacemos clic en el gráfico de tendencias, obtenemos la cual de la colección de las instrucciones cuáles en el caso de la reglas. También gráficos de tendencias se pueden generar en cualquier momento. Gráficos para y volvemos al mapa, podemos seleccionar no solo concluir cuáles fue otro modelo de cuáles de aplicables tanto fuera dentro tiene los mercados. Ahora tenemos cuántos de juegos saben la forma de adoptar mantener. Encontramos que dos juegos de los giros contienen las combinaciones. El tipo de 11. Si hacemos clic en él, podemos ver el texto tanto de la primera operación como de la referencia a la operación. Podemos hacer lo mismo con, por ejemplo, las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales. Aprovecho para destacar que el GitHub recoge referencias no solo a los instrumentos de la OCDE, sino también a los instrumentos pertinentes de otras organizaciones internacionales. En este caso, solo encontramos un acuerdo, Canadá-Chile. Como pueden ver, las disposiciones laborales Canadá-Chile están incluidas en un acuerdo de cooperación laboral que está separado del texto principal del acuerdo. El GitHub recoge el texto tanto del acuerdo principal como de cualquier acuerdo paralelo. Esta es la conclusión de esta presentación. Aunque actualmente el trabajo solo se ofrece en inglés, les invitamos a que se pongan en contacto con nosotros en la dirección de correo electrónico elcap@ilo.org por cualquier pregunta, corrección o recomendación. Hablamos español y estaríamos encantados de poder colaborar con ustedes en temas de comercio y trabajo. Gracias por su atención y les deseamos la feliz continuación del día. Buenas tardes y bienvenidos a esta. Bueno, ya la vimos. Si pueden parar el video para no verlo de nuevo. Ya estamos justos en el tiempo. Les pido a los panelistas, por favor, si me acompañan acá un segundo para recibir de pie el fuerte aplauso que le va a dar el público.
y agradecerles personalmente por los muy interesantes comentarios que hicieron, que estoy seguro que cada uno de nosotros se lleva algo muy, muy profundamente aprendido. Y gracias a todos por habernos acompañado en esta oportunidad. Que tengan una buena tarde. Gracias.